Nombres, a ver si te sentís identificada con alguno. Naranjo, paraíso, grevillea, jacarandá, ceibo, arrayán, coronilla, eucaliptus, magnolia y virapitá. ¿Cuál es su poder? Te estarás preguntando. Bueno, ¿cómo pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud? Para saber esto es que esta tarde recibimos en Vespertinas al médico homeópata Bernardo Ferrando. Él es creador del sistema de medicina de flores y hierbas del Uruguay. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sos médico, primero que nada. Viste Soy que hay médico. mucha gente que es lo primero que quiere saber. Ahí está, soy médico y toda mi vida me dediqué a estas medicinas. ¿Cómo fue que creaste este sistema? Porque es un sistema creado por ti. Sí. ¿Cómo arranca esa historia? Yo me dediqué a este camino de la medicina del terreno. La medicina se divide en dos grandes ramos. La medicina del terreno y la medicina de la enfermedad, de la época de Hipócrates. Hipócrates es el padre de la medicina y Hipócrates es el padre de la medicina del terreno. Y después estaba la medicina de la enfermedad, que trataba la enfermedad sin tener en cuenta a la persona. Pero la medicina del terreno, ¿qué quiere decir? La medicina del terreno es la medicina que abarca toda la persona, que no solo va a la enfermedad, sino que va a la persona en su conjunto. Que es holística, digamos. Que es holística. Eso fue creado por Hipócrates hace 500 años antes de Cristo. Que él decía que había que tener en cuenta la alimentación, que había que tener en cuenta el medio ambiente, el agua que se toma, la cuestión familiar, las relaciones humanas, las plantas, las hierbas, el alimento. Todo eso era, si queríamos curar a alguien, teníamos que tener en cuenta esos elementos, no solo la enfermedad. Vos te encontraste con Hipócrates, me imagino, durante la Facultad de Medicina, y ahí ya te cambió la... Yo antes de entrar en la facultad, un profesor me dice, ustedes tienen que buscar formas de curar más allá de lo que digan los laboratorios. Entonces ya... Opa, mirá. Es interesante esa visión. Sí, un maestro de la medicina que en ese momento no podía estar en la facultad, entonces formaba grupo de estudio y él me dijo eso. Y ahí me quedó grabado y toda la vida me dediqué a eso. A buscar formas de curar más allá de lo que... ¿Cómo te encontraste con las flores? Y bueno, entonces yo estudié medicina china, estudié con un maestro chino, estudié... ¿Acá en Uruguay? Acá en Uruguay. Hacíamos qigong, kung fu, acupuntura, todo eso, fui aprendiendo esas cosas. Y después aprendí homeopatía tradicional, las medicinas florales, las flores de Bach. Fui a Inglaterra a estudiarlas. Y después acá, en los grupos que cuando se iniciaron, la doctora María Luisa Pastorino, cuando empezó con las flores acá en el Uruguay, a enseñar flores de Bach, yo aprendí. Y después vi que no me satisfacía en su conjunto y quería seguir buscando cosas, hasta que fui encontrando la utilización de las plantas del Uruguay, las flores y las hierbas del Uruguay. Ahora, una pregunta. Ponele que llega alguien al consultorio y te plantea que le duele algo. ¿Vos necesitás que esa persona venga con un diagnóstico, con un examen? ¿O empezás a trabajar así, como con eso que te dice la persona? Siempre hay que hacer un diagnóstico en medicina, en cualquier medicina. Vos después podés dar un analgésico, podés hacer la acupuntura, podés hacerle reiki, podés hacerle lo que quieras, pero el diagnóstico médico siempre tiene que estar hecho, ¿no? Entonces yo trabajo en conjunto con los laboratorios o con quien sea para hacer un buen diagnóstico médico. ¿Vos sos médico general? Yo soy médico, me recibí de médico y antes de recibirme de médico ya me dedicaba a esto. O sea que siempre me dediqué a esto, pero soy médico. Y después desarrollé todo este camino de la medicina del terreno, de la alimentación, esto hace más de 30 años, ¿verdad? Más o menos. Sos como un pionero. Yo me pregunto, porque dijiste, las flores de Bach no me convencían. Claro. ¿Qué es lo que no te convencían? Hoy estamos hablando con Luis Arturo Carballo, que nosotros dos tomamos flores en algún momento y no sentimos ningún Claro, efecto. la energía no era suficiente, es decir, no sentía un efecto profundo y una curación profunda. Eso me pasaba a mí. ¿Puede tener que ver con que son flores pensadas desde Europa? O sea, ¿puede tener que ver el terreno de donde son las flores? Claro, la forma en que la preparás, la energía con la que se preparan, tiene un efecto. Yo tomo en cuenta mucho las distintas formas telúricas para activar mucho la fuerza vital del producto. Y después hacemos todo basado en la investigación. Investigamos en grupos, formamos grupos de estudio y de investigación, una escuela de medicina, que hay médicos, psicólogos, terapeutas corporales que trabajan con esta medicina y que hace años que estamos en esto. Y bueno, y estamos contentos con los resultados, nos va bien. Y ¿cuántas plantas incluye el nosotros, sistema por ejemplo, floral? sistema, por ejemplo, trabajamos con flores de la personalidad. Entonces ahí están los frasquitos de las flores de la personalidad, ¿no? Entonces tenemos la flor
del naranjo. Es decir, nosotros trabajamos la personalidad, trabajamos las emociones, trabajamos todos los aspectos psicológicos para equilibrar eso, porque si no equilibramos la parte humana no hay cura de la enfermedad. O sea que cada flor corresponde a un tipo de personalidad. Claro, las flores trabajan arquetipos, se llaman. Son como que cada esencia floral tiene como una identidad sobre la cual trabaja. Entonces la flor del naranjo, por ejemplo, si uno prepara un té de azahar, por ejemplo, te tranquiliza, te deja más sereno, te deja más en paz. Pero cuando lo preparás alquímicamente, como cuando lo preparás de esta manera, que buscas una energía sutil del producto, va a actuar sobre esas personalidades perfeccionistas, autoexigentes, que su inseguridad lo lleva a estar siempre en detalles por todas las cosas, y eso lo lleva muchas veces a que sufra de gastritis, o colon irritable, o que le duela la cabeza, o cervicocefalea. Es decir, que atrás de una enfermedad hay un ser humano. No hay nadie acá así, quédate tranquilo. No hay nadie que se sienta como... Decís así y todos empezamos a mirar. ¿Qué es lo que tienen las flores que curan? Las flores tienen principios activos. ¿Tá? Esos principios activos, cuando decimos tomo un té de boldo, un té de... Sí. O sea, ¿sobre qué actúa? Actúa sobre los principios activos. La medicina, ¿qué es lo que hace? Busca aquellos principios activos, los extrae, los saca de la planta en general y después hace remedios. Claro, muchos medicamentos tienen raíces vegetales, digamos. Tienen el origen vegetal y después lo modifican. Pero la planta en sí es un ser vivo, es un ser que no es lo mismo usar la quercetina en forma aislada que la quercetina, que es uno de los principios activos, en conjunto con todos los otros principios activos. Por eso la planta en sí es un ser maravilloso. La materia prima depende de país a país, ¿no? Va variando. Claro, hay plantas y flores y hierbas en todos los países. Y hay que usar las plantas y las hierbas también del país de donde vienen, ¿no? Claro. ¿Tiene contraindicaciones? No tiene contraindicaciones. Cuando se usan bien, no. Es decir, no es lo mismo una hierba medicinal que una esencia floral, que una esencia de hierbas, que un producto homeopático dinamizado, o que un producto antroposófico, o que una tintura fitoterápica. Es decir, son diferentes formas de preparación, ¿entendés? Todas funcionan, todas hacen bien, pero tienen como una sutileza de acción diferente. Entonces vos tenés, por ejemplo, la flor del paraíso, se usa para esas personas que son muy ayudadoras, que están siempre ayudando a los demás y atrás de cada persona, ¿no? Entonces, ese estar continuamente volcado a los demás muchas veces hace que se pierdan en sí mismos. Entonces se pierden en lo que no se cuiden a ellos, que no conectan con su necesidad, se estresan por los demás y sufren y se terminan enfermando. O la personalidad. ¿Sirve como protectora? O sea, ¿sirve como algo previo las flores? Las flores actúan a nivel de la conciencia y te ayudan a traer conciencia de ti mismo y a poder modificar aquellos patrones psicológicos, energéticos e interiores que te impiden desarrollarte como ser humano. ¿Pero es la flor o es la consulta con alguien como tú de repente que puede ayudarle a la persona a ver eso de manera más terapéutica? Digamos? Claro, es decir, el vínculo humano es terapéutico, vamos a partir de esa base. Pero aparte de eso, si nosotros le damos las flores a un perro, a un caballo, a un niño de un mes, igual actúa de la misma manera. Actuaría de la misma forma. Claro. Vamos a preguntarte cosas, porque viste que lo que nos pasa es eso. Ya nos dijiste un par de cosas, pero vamos a profundizar. Colon irritable. Ahí está. Estos males del estrés, estas cosas que causa el estrés, ¿va con la personalidad o va con cualquier personalidad en este momento? O sea, ¿qué flor hay para eso? De acuerdo a la personalidad, es la manera de vivir el colon irritable. O sea, una misma enfermedad depende de cada uno. No todos llevan el colon irritable, vos de pronto vas a la alopatía y te dan un remedio. Y todo el mundo tiene colon irritable y todos toman lo mismo. Pero en esto no. Acá, de acuerdo a tu personalidad, el colon irritable va a ser diferente al otro. O de acuerdo a tu sensibilidad a determinados alimentos. O de acuerdo a tu realidad de vida, lo vas a vivir de una manera o de otra. ¿Y cuáles son las flores en general que sirven para eso? No hay en general. Decimos en medicina del terreno, no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, que hay que ir a la persona, ver la característica individual, ver la biopatografía. La biopatografía significa, en homeopatía, hubo un hecho traumático que disparó un proceso de enfermedad. Entonces vamos a suponer que
en su infancia hubo un hecho que despertó un proceso enfermo y pasa el tiempo y se manifiesta de distintas maneras a lo largo de la vida hasta el presente, ¿no? Entonces, un asmático, vamos a suponer que sufrió en su infancia de que se sintió abandonado. Entonces, el abandono lleva a que hoy en día sea una personalidad que está siempre buscando el afecto, el cariño de los demás para compensar esa herida, pero que se ataca de asma como manera de llamar el cariño y la atención de los demás. Entonces hay que ir, en esta medicina trabajamos todo el tema de curar la enfermedad, curar el asma, pero ir también al origen ese infantil que despertó el proceso de enfermedad. Que sea claro. ¿Han cambiado a lo largo de estos 20 años que hace que trabajas en esto el tipo de consultas? No ha cambiado. ¿Han aumentado, por ejemplo, uno tiene la sensación de que hay más alergias o más alergias a los alimentos? Sí, eso es otra cosa. Tenés razón. Ha cambiado. Hay muchas más enfermedades alérgicas y hay muchas más enfermedades autoinmunes, porque las enfermedades autoinmunes han proliferado enormemente por la alimentación. ¿Es por la alimentación solamente? Ahí está, sí. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Las enfermedades también sí es solamente por eso, porque hay veces que... Los afectos psicológicos, siempre está lo ambiental, la alimentación, y la personalidad y las emociones. Cuando vos enfocás sobre esos parámetros, lográs resultados terapéuticos y de ayudar a las personas en su proceso curativo, maravilloso. Entonces, esto no se contrapone con la medicina tradicional. Es decir, una medicina tradicional trata las enfermedades, pero solo tratar la enfermedad no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Tenés que ir a la persona, tenés que ir a sus hábitos de vida, tenés a su manera de vivir. Una persona que empieza con esta medicina, empieza a hacer yoga, empieza a hacer meditación, empieza a alimentarse mejor. Hay una conciencia distinta. ¿Qué es lo que está haciendo el veneno para el cuerpo, por ejemplo? Los alimentos, los tóxicos. ¿Es cierto que a través de la alimentación te puedes curar o enfermar? ¿Eso es así? Hay un viejo dicho muy antiguo que dice que tu alimento sea tu medicina. Ahí está dicho todo. Hay alimentos que nos van enfermando y hay alimentos que nos van sanando. Acá una televidente pregunta, dice, para el doctor, ¿qué opina de las gotas GS del doctor Siqueira? Yo no opino de los demás. Entiendo que... no sé, eso tendrían que llamar al doctor Siqueira que venga a explicarlo él. Pero todo lo que ayude en la sanación de las personas, bienvenido. Son aquellas gotas que habían sido prohibidas por el Ministerio de Salud Pública en una época para gente que padecía de cáncer, que estaba en tratamiento. Claro. Eran esas, creo recordar, ¿no? Sí, pero no sé bien. Yo no podría contestar esos temas. Claro, perfecto. Acá dicen para la falta de sueño. Yo sé que es holístico, o sea, que el abordaje es holístico. Por ejemplo, pero para la falta de sueño, ahí está. Hay hierbas, por ejemplo, hay hierbas que son buenas para la falta de sueño, como el burucuyá. La flor del burucuyá tiene principios activos que ayudan a un buen dormir. O el toronjil, ¿no? También. La manzanilla que hoy decían, ¿tá? La manzanilla también tiene efectos relajantes, buenos, que te ayudan a dormir profundo. Ahora, o la valeriana también. Yo me atrevería a decir que hay gente que de repente tiene problemas para dormir y te diría, pero yo me tomo un té de manzanilla y con eso no me arreglás, es como tomarme un vaso de agua, no es suficiente. ¿Qué pasa con esas personas que de repente realmente lo padecen y con un té de manzanilla no lo arreglan? Y no. Perfecto, hay que buscar qué le pasa a esa persona, por qué no duerme. Hay que ir más allá del síntoma, ¿entendés? Pero hay una solución con este tipo de Claro, no hay enfermedades incurables, hay enfermos incurables. En ese contexto viene una persona con una enfermedad muy grave y de pronto se mejora cuando hace todo un trabajo interno de transformación. Claro, acá el gran tema es que todo ronda en torno al estrés que tiene uno, ¿no? Porque vos pensás que una persona que no logra salvar, digamos, ese obstáculo, por más que tú le des determinada medicación, yuyo, gotitas. O lo que sea, si no salvó o alopatía. Eso, claro, por ahí no puedes dormir, pero el estrés que tenés es tan galopante que te prescriben algo y no lo podés superar, ¿no? Claro, porque ahí pues el estrés, está lo que se llama el estrés de la personalidad, porque un mismo hecho, cada personalidad lo va a vivir distinto. No es lo mismo el eucalipto, que es un tipo pacífico, tranquilo, que evita los conflictos, a, no sé, la personalidad glicina. La personalidad glicina es una personalidad miedosa, aprensiva, que todo le da miedo.
Entonces vive un estrés de su Muy personalidad. Sí, muy controlador y muy legalista, no puede salir de la norma, de la regla, pues se llena de miedos. Entonces el estrés de esa persona es distinta al estrés del eucalipto. No quiero dejar de preguntarte por lo que dije antes de irnos al corte, por si alguna persona se quedó enganchada con eso. La migraña, que es un tema complicado, ¿no? Conozco a algunas personas que sufren de eso y es complicado, ¿no? Porque se vuelven un poco dependientes de los analgésicos, que es complicado para el hígado. Y muchas veces el consumo exagerado de analgésicos genera tolerancia, con cafeína, etcétera, lo que provoca es una adicción. Claro. Y que cuando le baja el nivel de cafeína le aumenta la migraña. Claro. Esto no va al síntoma, sino que va a la persona, es decir, ¿quién tiene la migraña? ¿Cómo es que la tiene? ¿Cómo se le manifiesta? Porque no es lo mismo una personalidad solitaria que una personalidad muy cargada de emociones, que se siente abrumada y que se siente que la dejan de lado y que sufre por eso. Es decir, cada persona es distinta al otro, ¿no? Hay una, hablando de personas distintas, hay una televidente que pregunta, ¿y la ansiedad? ¿Qué hago con la ansiedad? ¿Qué no puedo con ella? Ahí está. La ansiedad es un título. ¿Qué significa la ansiedad en ella? ¿Cómo se le manifiesta? Si es una persona ansiosa, porque es una personalidad autoexigente, que es una personalidad que se sobregira por el exceso de responsabilidad, por el exceso de querer agradar a todo el mundo, ¿no? Y querer cumplir con la sociedad, y está muy atenta a todo el mundo, y eso la lleva a sobrecargarse de trabajo y a sobrecargarse de responsabilidades, y después tiene a la familia, tiene a los hijos, tiene a la madre, y cargada de todo, y se carga sobre sus hombros toda esa responsabilidad y se sobrecarga de responsabilidades, que ahí está la flor del romero. La flor del romero es cuando las personas se sobrecargan de responsabilidades y se abruman por esa responsabilidad. O la flor de lavanda también, que baja. Porque hay alguien que tiene colesterol y quiere saber qué le recetaría. Bueno, para el colesterol, como para cualquier enfermedad, de alguna manera hay que tener en cuenta la alimentación. Es decir, de acuerdo a lo que comemos, nos va a aumentar o no el colesterol. Eso está muy vinculado. Hay un libro que se llama El Estudio de China, que muestra cómo los alimentos están muy vinculados a las enfermedades. Es todo un estudio muy interesante, que el Estudio de China se llama. Y después se usan plantas, se usan hierbas, después trabajar el estrés de la personalidad, porque cuando estamos estresados o estamos sedentarios, nos predispone también a tener mayor nivel de colesterol, los hábitos de vida, los alimentos. Y después hay plantas que ayudan en todo eso, ¿no? Como el manrubio, por ejemplo, que fortalece... Manrubio. El manrubio. Que ayuda, fortalece toda la funcionalidad hepática, por ejemplo. Ah, mirá. Claro. Sí, sí. Anda anotando, anda anotando. Todo lo que tiene que ver con el hígado está bueno. Por acá decían, ¿cómo se puede...? Siempre en el colesterol hay que fortalecer el hígado, sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista de la acción de hierbas, ¿está? Está. Preguntan, ¿cómo se puede consumir en forma casera la flor del paraíso? ¿Para qué sirve? Me pregunto yo también, porque el televidente lo tiene claramente. Claro, la flor del paraíso yo en general no la recomiendo como fitoterapia, así como yuyo, ¿no? Sino la preparo como esencia floral, que son microdosis homeopáticas de alguna manera, ¿no? ¿Esos que son chiquititos? ¿Esencia floral o dentro de...? No, dentro de esto, el líquido. Una cosa son los aceites esenciales y otra cosa es la esencia floral, que se preparan las tinturas, y de esas tinturas hacen las esencias que la gente usa, las flores, para curar las emociones y demás. O sea que no lo recomendás para uso casero así, tipo hierba. Tiene aplicaciones como hierba, ¿no? Como desinfectante también se ha usado y demás, pero no es común que usar el paraíso como puedes usar el tilo, por ejemplo, ¿no? ¿Y dentro de tus preparaciones para qué sirve? Y dentro de las preparaciones, la flor del paraíso lo usamos en un tipo de personalidad que es muy ayudadora, que está muy envolcada a los demás, eso que contaba hoy, ¿no? Sí. Que reniega, que no conecta con su necesidad. Entonces, al tomar la flor del paraíso, va a darse cuenta de qué es lo que necesita cuidarse, que necesita estar más pendiente de sí misma. Se va a lograr poner primero, digamos. Claro, entonces muchas veces cuando toma la flor del paraíso, la familia dice, ¿qué le pasa a esta? ¿O qué le pasa a este? ¿Por qué? Porque en vez de estar corriendo atrás de todo el mundo, dice, no, ustedes arréglense, no, y yo no pongo la mesa ni hago nada, yo me voy a ir al club, por ejemplo. ¿Diabéticos también pueden consumir esta terapia? Sí, la pueden consumir, sí. ¿Tiene alcohol la preparación?
puede hacerse con alcohol o sin alcohol. El alcohol es como un preservante. Se usa coñac como preservar el producto, ¿no? Y si hay algún alcohólico en tratamiento, por ejemplo, puede pedir no, que sea sin alcohol. Sin alcohol. Se prepara sin alcohol, se puede usar con glicerina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y se le da a las personas y los ayudan, más allá de la enfermedad que tenga, en su persona. Y al mejorar la persona, mejora la enfermedad. Es decir, que no solo, no vamos tanto a decir, tiene tal enfermedad o tal otra. ¿Qué pasa con este señor? ¿O qué pasa con esta señora o con este niño? Hay que ir a charlar contigo. Hay que ir a la consulta, Contigo claro. un ratito, entonces, primero. Bernardo, No, conmigo con quien sea, porque Bueno, hay una escuela de medicina que hemos montado. Pero hoy te invitamos a ti y no le vamos a hacer publicidad a otro. Doctor Bernardo Ferrando, un placer. Listo. Ya te Bueno. traemos de nuevo. ¿Qué planta es esta para irnos? Nos despedimos con ella. Esta es la prímula. Prímula. Es una Nos vamos planta con la imagen de la prímula hasta mañana. ¿Qué les Que parece? pasen muy bien. Un saludo a Sofi, que se mejore. Y a ustedes, gracias por la atención. Mañana, 4 menos 20 por ahí, estamos al aire de nuevo. Estamos acá. Chau, chau.